Tiempo matutino con Dios, despojados del pecado. Según Colosenses capítulo 2, versículo del 6 al 15. Libertad en Cristo. Dice el apóstol Pablo, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Cristo es nuestro Dios que venció a Satanás. Con su triunfo de resurrección es el premio de la vida eterna para toda la humanidad. Cristo venció, derrotó, juzgó y desarmó a Satanás. Es importante conocer quién es nuestro adversario. Al tener conocimiento de él, nos permitimos y dejamos y disfrutamos del lugar de privilegio que nos han entregado. En otras palabras, libertad en Cristo. Al recibir a Jesucristo como nuestro Señor, debemos comportarnos como quienes pertenecemos a Cristo, con profundas raíces en Él y dando siempre gracias a Dios. Tengamos cuidado. No nos dejemos llevar por quienes nos quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Amigos, hermanos y ministros, toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Y en Él Dios nos hace experimentar todo su poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Hemos sido circuncidados por Dios al unirnos a Cristo y despojarnos de la naturaleza pecaminosa o pecadora. Al ser bautizados, fuimos sepultados con Cristo y fuimos también resucitados con Él. ¿Por qué? Porque creímos en el poder de Dios que lo resucitó. Nosotros en otro tiempo estábamos muertos espiritualmente. ¿A causa de qué? A causa de nuestros pecados. Y por no habernos despojado de nuestra naturaleza pecadora, pero ahora Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Por eso, en otras palabras, dice que el Señor, todo acto
de decreto, acta, perdón, toda acta de decreto que había contra nosotros en el mundo espiritual en cuanto a las tinieblas, fue clavada en la cruz esas actas de pecado. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Victorioso para Cristo, para ti y para mí. En meditación es de compartir con ustedes y de darles a conocer que con el pasar de los años en la fe, es muy común que el creyente pierda de vista a su Salvador por ir detrás de las cosas que pueden recibir de Él. Podemos acostumbrarnos a la vida cristiana y dejar de experimentar el poder de Cristo, anhelando en Cristo las mismas cosas que el mundo desea. Una cosa dice Pablo al respecto. Hemos sido circuncidados, dice Pablo, no para tener una marca, sino para despojarnos de lo que éramos y ser revestidos de qué? De toda la plenitud de la divinidad en Cristo Jesús. Así que no podemos olvidar nuestro primer amor, aquello que nos trajo a Cristo. Su incomparable amor que nos unió a su muerte, la cual no tuvimos que padecer, y a su resurrección, la cual nos ha dado vida en abundancia. Cristo nos amó, Dios nos amó antes que nosotros a Él. Y por causa de nuestra maldad se entregó como sacrificio eterno por nuestra salvación. ¿Quién? Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. No vivamos una marca externa, como la circuncisión de la carne, para ser reconocidos por otros, no. Expresemos nuestra marca interna que nos identifica como propiedad de Cristo, viviendo ¿qué? Una vida santa en la abundancia de su gracia para ser conocidos primero por Dios y disfrutar del gozo de su salvación. Si por Cristo fuimos redimidos, vivamos entonces conforme a Cristo. Y como textos de apoyo al tema despojados del pecado, podríamos tener en cuenta lo que dice Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 5. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces, conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa sin cansarte, pero tengo contra ti que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que antes hacías. Apocalipsis 2 del 1 al 5. También es de meditar lo que dice Gálatas 4:9. Pues ahora que han conocido a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes y a hacerse sus esclavos? No estamos llamados a vivir en esclavitud, sino en libertad. Pero ¿a través de qué? A través de vivir una vida en obediencia, una vida santa y agradable a Dios. Hebreos capítulo 10:38 dice, mi justo por la fe vivirá, pero si se vuelve atrás, no estaré contento de él, dice el Señor. Y como reflexión para hoy, complemento diciendo que es importante
que busquemos al dueño de la bendición y no solo la bendición. En otras palabras, interesarnos más de aquel que nos bendice que la propia bendición. Dale prioridad al que nos bendice. Mostrar interés por aquel que nos bendice. No podemos perder de vista al Salvador por ir detrás de cosas que se pueden recibir de Él. No ir tras de las cosas, sino detrás del que da las cosas. En otras palabras, pregunto, ¿ha esperado algo a cambio de permanecer fiel a Cristo? La respuesta debería decir que no. No podemos acostumbrarnos a la vida cristiana y dejar de experimentar el poder de Cristo, anhelando de Cristo las mismas cosas que el mundo desea. ¿Cree que es merecedor de las cosas de este mundo? Claro que no. Antes bien, debemos despojarnos de lo que éramos y ser revestidos de toda plenitud de la divinidad en Cristo Jesús. ¿Se siente aferrado a los deseos de este mundo? La respuesta debe ser no, porque eso es una marca externa para ser reconocidos por otros. Debemos experimentar nuestra marca interna que nos identifica como propiedad de Cristo, llevando una vida santa en obediencia de su gracia para ser reconocidos primero por Dios y disfrutar del gozo de la salvación. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias porque nos has llamado a ser tus hijos, a pesar de no merecerlo. Tu amor siempre será suficiente para nosotros. Te amamos, Señor. Ayúdanos a anhelar tu voluntad por encima de todo lo demás. Fortalece tu iglesia, Señor, para que tu nombre y tu amor sean suficientes. Por la paz de nuestro pueblo, fruto de tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Redentor, tu Hijo Jesucristo, te oramos en acción de gracias. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones.